Buenos días, Espíritu Santo. Qué privilegio es para mí poder compartir el primer mensaje del año 2023. Quiero que sepan que Jesús le dio a mi esposa, a la pastora Jackie, y a mi vida la visión para el 2023, que es envíame. Y es muy importante para nosotros, cuando fundamos la iglesia, entender el verdadero propósito para el cual hemos sido creados. Con lo que vimos en el video anteriormente es una réplica de lo que asumimos de lo que sucedió entre Jesús y los discípulos. Simplemente que lo que hacen este video es que tratan de traerlo en algo actual. Pero en esta mañana no queremos simplemente poner un video y que usted aprenda algo, sino que también podamos ver en las escrituras lo que las escrituras realmente dicen con referente a nosotros para ser discípulos. Así que si es usted muy amable, ¿por qué no me acompaña a Mateo del 1 al 5? Mateo 10, capítulo 10, del 1 al 5. Vamos a estar leyendo 5 versículos muy importantes. Y recuérdese, la visión del 2023 para Espíritu Santo es envíame. Y usted va a decir, Marvin, ¿qué tiene que ver con envíame? Porque eso suena como trabajo para mí. Pero creemos de que como cristianos que somos y discípulos de Jesús, el Señor Jesús no los está llamando simplemente a ser discípulos de banca, sino los está llamando a que vayamos afuera de estos edificios y podamos compartir el evangelio del Señor Jesús. Igualmente como Jesús le repartió a los discípulos, igualmente es nuestro deber y nosotros tenemos la mismísima asignación de compartir el evangelio del Señor Jesús. Así que si usted ya lo tiene en Mateo 10, del 1 al 5, vamos a estar leyendo unos cuantos versículos. Pero antes de entrar, quiero que sepa que estoy muy emocionado en esta mañana. Es 2023 y como decía anteriormente en el rally, es un nuevo año que el Señor me permite a mí vivir. Y la pregunta de la mañana es, ¿qué voy a hacer yo con el hecho que el Señor Jesús me permitió vivir? ¿Voy a perder mi tiempo un 2023 más? ¿O voy a tomar la asignación y decir, este es un tiempo para que yo pueda hacer mi parte para el ministerio del Señor Jesús? Y si ya tiene la porción bíblica que vamos a estar compartiendo, si no trajo su Biblia, también estará atrás. La Biblia dice así: Jesús reunió a los 12 discípulos, a cada uno les dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedad. Esto dice en Mateo 10. Y a los 12 discípulos que Jesús eligió los llamó apóstoles. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el patriota y Judas Iscariote, quien fue el que después traicionó a Jesús. Jesús envió estos 12 discípulos con las siguientes instrucciones: no vayan por lugares donde vive gente que no es judía, tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria, mejor vayan a los israelitas, pues son un pueblo que anda como rebaño perdido. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este espacio. Gracias por la oportunidad y por el privilegio de poder estar en tu casa de adoración. Reconozco que tu palabra es tan importante y reconozco que el que la escucha como quien la dice tiene el privilegio, y somos afortunados de estar en un país donde podemos escuchar tu palabra sin que alguien nos moleste. Permíteme poder hablarme a sí mismo, pero también poder hablar a la congregación lo que tú le enseñaste a los 12 discípulos hace 1000 años atrás. Y ahora nosotros podemos retomar y también recibir la asignación que tú tienes preparado para nosotros. Antes de poder empezar este mensaje, me gustaría compartirles una historia en donde yo viví una historia muy terrenal, muy carnal. Me recuerdo un día que yo estaba trabajando, antes de convertirme en pastor, estaba trabajando y andaba mi troca y andaba una trailer en mi troca. Y me recuerdo que fui a hacer un trabajo como a 1 hora y media de aquí y tuve un problema con la llanta de mi trailer, y las trailers por lo generalmente van conectadas, like a trailer is connected to your hitch.
y la llanta se me arruinó. Entonces me recuerdo que me abrumé, tuve un momento muy difícil y me abrumé, pero tenía la habilidad y tenía el cerebro para desconectar la trailer y dejarla en un lugar mientras yo iba a algún lugar y pedía ayuda o reparaba la llanta. Me recuerdo que en el afán de la vida, en los problemas que estaba teniendo en el momento, estaba como 1 hora y media y desconecté la trailer, me fui con la troca y manejé alrededor de unas 30 millas. Y cuando manejé alrededor de 30 millas, me di cuenta que no me había fijado a dónde había dejado la trailer. El problema de esto es que cuando me fui, no estaba como en un McDonald's, no estaba en un lugar, simplemente era en el freeway. Y estaba tan afanado en el problema, en las cosas que estaban pasando, que cuando la desconecté y todo, yo salí a ir a buscar una llanta de repuesto. Y cuando tenía como 30 millas de estar corriendo y había hecho varias curvas y varios cruces, no me fijé a dónde había dejado mi trailer. Y me recuerdo que en ese momento yo me puse a pensar, esa trailer vale $10,000, Dios mío, y ahora ¿cómo le hago? No le puse un tracker, no vi que había una tienda, una localización, nada. Y yo me puse a pensar, ¿cómo le voy a decir a mi esposa, mi amor, te dejo saber que una inversión de $10,000, ahorita no me recuerdo a dónde la dejé? Y gracias al Señor, decidí irme en un freeway y traté de pensar por dónde me había venido. Y manejé en un freeway, manejé como por otras 20 millas de regreso hasta que le di recto y encontré la trailer. Y dije, Dios mío, ¿cómo es posible que no me puse a percatar que podía haber perdido la trailer durante la situación, durante el problema que estabas teniendo? Podía haber perdido la trailer y después no la haber encontrado. Igualmente, el mensaje que yo le voy a predicar ahora es que muchas veces nosotros podemos recibir las buenas nuevas, los llamamos ser cristianos y los llamamos ser discípulos, pero fácilmente como seres humanos podemos perder la verdadera asignación por la cual el Señor Jesús nos llamó a ser sus discípulos. Gracias al Señor que yo la pude encontrar la trailer, que era algo tangible. Pero imagínese usted, si usted en algún momento ha perdido la esencia o ha perdido el verdadero propósito por el cual el Señor Jesús lo llamó a usted a ser discípulo. Antes de poder hablar de Mateo 10, es importante recordar que Jesús estuvo haciendo, oiga bien, haciendo y modelando todas las cosas que le mandó hacer luego a los apóstoles. Los apóstoles pudieron ver, los apóstoles no son como nosotros. Los apóstoles tuvieron la oportunidad y el privilegio de que enfrente de sus ojos venía liberando gente endemoniada y venía sanando a paralíticos, a ciegos. Y el Señor Jesús era tan creativo que decía, con lodo te sano. Y me pregunto cómo se sentían los discípulos cuando venían viendo esta situación. En la serie de Chosen enseñan de que a pesar que los discípulos literalmente miraban los milagros, cuando Jesús los llama a la mesa, ellos tuvieron duda porque dice, wait, Jesús, yo pensé de que ser parte de los 12 discípulos era que tú nos llamabas y nosotros éramos como unos patitos ahí que andábamos detrás de ti para donde sea. Pero Jesús dice, no, ya vieron, ya les modelé. Ahora es tiempo que ustedes vayan y lo hagan. Y como vemos en la serie que los apóstoles están como, no, Jesús, yo creo que el entrenamiento fue muy poco, yo creo que te has equivocado, no estamos preparados. Mateo era recaudador de impuestos, ese tipo apenas sabe la Biblia. Pedro tiene un mal carácter, Andrés muy emocional. Jesús no vio nada de eso. Jesús sabía lo que había agarrado, sabía que los iba a empoderar, pero muchas veces los discípulos dudaban de lo que realmente Jesús tenía específicamente preparado para ellos. Una vez más, vemos que Jesús no solo los mandó a los discípulos a hacer la misión, sino que también les dio el poder para que ellos pudieran hacer lo que ya había modelado durante ellos estuvieron juntos. Ahora, si me permite recordarle,
tres puntos básicos que vemos en Mateo 10. En Mateo 10 vemos de que Jesús, después de que estuvieron modelando, llama a los discípulos y tienen una conversación y les dice: quiero que vayan a ciertos lugares de dos en dos y prediquen lo que han visto. Vemos en la serie que le dice: Señor, pero ¿de qué vamos a predicar si yo no soy un erudito en la Biblia? Señor Jesús les dice: prediquen lo que han visto. Y los manda de dos en dos para que vayan y preparen los lugares, porque después Jesús va a venir y va a predicar el evangelio. Pero hay tres puntos, mis queridos hermanos de habla hispana, que hay que evaluar. Uno de los puntos muy importantes que tenemos que evaluar es la diversidad de que Jesús tenía entre los discípulos. Y quiero que me ponga atención, porque nosotros somos más de 12, pero todos nosotros somos discípulos del Señor que fuimos escogidos. A veces creemos de que cuando recibiste al Señor Jesús es simplemente porque era una casualidad, pero el Señor Jesús utilizó a alguien para que tú pudieras recibir la salvación. Y ahora estás tú sentado aquí. La diversidad de discípulos es algo que Jesús enseña a través de Mateo 10. Una de las cosas importantes de la diversidad de discípulos es que Jesús nunca tuvo un tipo de preferencia. Cuando el Señor Jesús vino, no vino a decir solo gente preparada, solo gente de alto nivel. Vemos a través de las escrituras de que Jesús llamó a ser sus discípulos a pescadores. Óigase bien esto y póngame atención. A pescadores, y les dice: ustedes ya no van a andar pescando, sino que van a ser pescadores de hombres. Imagínense qué loco que Jesús le diga a un puño de pescadores: ustedes ya no se preocupen por esas cositas, ustedes tienen un propósito más largo. A un recaudador de impuestos, a un publicano de que nadie lo quería, lo consideraban traidor, pero Jesús dice: solo estoy preparando mi mayor visión. Llamó a él, llamó a Pedro, el celote, que también hemos hablado aquí, que él tenía un concepto diferente del Mesías. Él creía que era una guerra militar. Cuando evaluamos eso, vemos de que era, en los ojos naturales, vemos un poco complicado eso, y dice uno: no sé si esos 12 discípulos van a funcionar, porque viene de diferentes tipos de background. Los pescadores, Simón el celote y Mateo, que recaudaba impuestos, que había sido menospreciado por su propia gente. Entonces vemos que Jesús no tenía ningún tipo de preferencia. También vemos, basado en la diversidad de discípulos, que Jesús llama a los discípulos, y a pesar de que los llama, sabemos de que quizás ellos no tenían las grandes capacidades, pero tiene que saber, iglesia amada y Espíritu Santo, que individualmente al que Dios llama, Dios capacita. Estoy más seguro de que cuando lo que estamos preparando ahora de envíame, estoy más que seguro que por seguro en la mente de algunos de ustedes cruzó de que: Marvin, yo no estoy preparado para hablar de las cosas de Dios. Pero quiero que sepan que Jesús te ha llamado como su discípulo, y Él te preparará y te dará las palabras en el lugar apropiado cuando tengas que hablar. Y por último, basado en la diversidad de discípulos, una vez más, valga la redundancia, los llamó de diferentes tipos de estilos. Y usted va a decir: Marvin, pero ¿por qué Jesús es tan loco de que llama a gente de diferente contexto, de diferentes tipos de trabajo? ¿Por qué no Jesús llamó a 12 personas que sabían la palabra, o a 12 pescadores, o a 12 Mateos? ¿Por qué Jesús llama y por qué Jesús manda a 2 en 2 si pareciera que estos tipos tenían muchos choques? Quiero que sepa, iglesia, que Jesús nunca hace nada por error. El Señor llama a un puño a los 12 apóstoles de diferentes tipos de lugares y les enseña a aprender a trabajar unidos. Los manda de 2 en 2
En Chosen enseñan de que pareciera que como que nadie se quiere ir con Mateo y nadie se quiere ir con el celote porque eran tipos odiados. Nadie se quiere ir con Pedro porque tiene un mal carácter. Pero a Jesús no le interesaba eso. Él estaba enseñando de que todos nosotros tenemos que aprender, a pesar de que somos de diferentes países. Nuestro español suena diferente. El Señor Jesús desea que como discípulos podamos trabajar unidos. Porque cada uno de ustedes, quiero que sepa que cada uno de ustedes tiene ciertas habilidades que fueron puestas por el Señor Jesús. Yo como pastor de la iglesia, yo sé mis habilidades y yo sé a quienes puedo alcanzar. Y yo sé que hay ciertas personas que yo no puedo alcanzar, que usted sí puede alcanzar. Y no es casualidad que el Señor Jesús lo tenga aquí o lo tenga en otro lugar más adelante, pero Él le enseña de que para poder servir a Él no necesita ser solo de Ecuador, solo de El Salvador, solo de México o solo de Estados Unidos. Él nos llama a que a pesar de la edad, a pesar del español, nos llama a que trabajemos como amigos, como hermanos y podamos trabajar unidos para una sola visión, que es el reino del Señor. También, uno de los otros puntos que vemos en Mateo es que el Señor Jesús les dice: los llamo y les digo que vayan de dos en dos a los lugares a predicar lo que han visto, pero les dejo saber de que no van con manos vacías. Yo les otorgo el poder, dice la Biblia, les otorgo el poder para que lo que yo hice, ustedes lo puedan hacer. Imagínense ustedes, that is so crazy, para que Jesús te diga: ¿viste cómo yo liberé demonios? ¿Viste cómo yo sané todo tipo de enfermedad? Tú lo puedes hacer. Y quiero que sepas que esa declaración que Jesús hizo a los 12 discípulos, también la misma declaración cabe sobre nosotros. Tenemos el poder para poder saciar y ver las necesidades del ser humano. También el Señor Jesús nos da el poder para comprobar que Dios está con nosotros. Y muchas veces nosotros hemos deshabilitado y muchas veces hemos puesto muy abajo realmente lo que Dios nos ha otorgado. Muchas veces creemos de que orar por un enfermo es una cosa de los pastores. Creemos de que predicar del evangelio es una cosa del líder. Pero realmente si Jesús ahorita está en el cielo o está aquí, Jesús quiere que activemos ese poder que Él nos ha dado. A pesar de que como somos seres humanos muchas veces podemos dudar. ¿Yo orar por alguien, por algún enfermo? Yo me recuerdo que antes de obtener esta posición, muchas veces a mí tuve la oportunidad de poder orar por alguien y siempre me daba miedo. Me recuerdo que muchas veces yo oraba por alguien, por alguna enfermedad o X cosa, y yo le ponía la mano que el enfermo ni tan siquiera la sintiera, porque a mí me daba miedo y me daba pena. Y si medio temblaba, yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado eso. O bien y de repente no tenemos el valor o la seguridad de sí mismo porque dudamos lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y en vez de agarrar al enfermo y tocarlo de frente, preferimos irlos atrás y por atrás tratar de ministrar por él. Y muchas de esas cosas simplemente son miedos y dudas que nuestro cerebro y a veces el enemigo pone en nosotros. Pero la palabra del Señor dice: les otorgo lo que yo hice, les otorgo ese mismo poder para que ustedes puedan sacar demonios y sanar enfermos. Una de las cosas más para que podemos utilizar el poder es para poder mover los corazones incrédulos. La humanidad en la cual vivimos, y ahora que tenemos la oportunidad del 2023, la gente necesita empezar a ver que nosotros somos discípulos de Jesús. Have you ever wondered if people that don't go to church would ask themselves, hey man, those guys go to church, but they say there's power, but I never seen anybody doing anything about it. Y hay gente de que no solo puede apreciar a Jesús a través de un videoclip o a través de la palabra. Hay personas que necesitan ver una liberación de demonios o necesitan ver que alguien es sanado para creer en Él. Y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos eso.
El más menor como el más mayor tienen eso. Yo lo tengo y ustedes lo tienen. Simplemente hay que levantar nuestras manos y decir: Señor, perdóname porque soy incrédulo. Perdóname porque aparentemente yo siento de que para poder obtener un poder yo necesito tener algún tipo de ceremonia y que pareciera algo sumamente místico del cielo y dos ángeles bajen y una iluminación directa, y finalmente reconoceré que he recibido tu poder. Pero quiero que sepa que nada de eso hay necesidad. El poder que el Señor otorgó a los 12 discípulos es el mismo poder que nosotros tenemos. Y por último, el Señor nos llama a que vayamos a las ovejas perdidas. En las Escrituras dice: vayan al pueblo de Israel. ¿Y por qué realmente las Escrituras dicen vayan al pueblo de Israel? Sabemos que la Escritura dice que ellos conocían de Dios. Ellos conocían la Torá, revés a derecho. El pueblo de Israel también conocía las profecías. Pero el problema que pasaba del pueblo de Israel, y quiero que me ponga atención en esto, es que el pueblo de Israel estaba tratando de hacer las cosas bien, pero a veces había un problema entre los fariseos, que también predicaban las cosas, pero a veces decían una cosa, pero su comportamiento era completamente diferente. Y quiero que sepa, mi querida iglesia, de que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser discípulos, no solo para sentarnos en la silla, sino que hemos sido llamados para poder trabajar en unidad. Todos nosotros. Aquí veo Pedros, aquí veo Mateos, pescadores, personas que tienen oficios diferentes. Diga: Marvin, lo único que yo puedo hacer es empacar cajas, y ahora me estás diciendo que voy a ir a sacar demonios y liberar enfermos. ¿Usted cree que Jesús le permitió nacer simplemente para empacar cajas? ¿Cree que al Señor le interesa eso? Los mismos discípulos se ven en las iglesias ahora. Posiblemente dudemos, posiblemente vivimos en una era que decimos: I don't want to make anybody feel uncomfortable, I'll just let it be. I'll just let it be, I'm not that one guy. Cuando el Señor Jesús nos llama al pueblo de Israel, no significa, muchas veces nosotros creemos que cuando el Señor Jesús nos llama, creemos de que tenemos que ir a las naciones, ¿no? Y muchas veces en nuestra casa tenemos a tu hermano que no asiste a la iglesia, a tu tía, a tus amigos, en el trabajo. Pero si yo le preguntara en esta mañana, mi querido discípulo, ¿a cuántos de ustedes sus compañeros de trabajo saben que son cristianos? ¿Cuántos de ustedes? Hay gente que quizás ni tan siquiera sabe que son cristianos. Entonces, en esta mañana el Señor Jesús nos da 3 puntos fundamentales de Mateo, en Mateo 10. La diversidad de discípulos, nos entrega el poder y nos instruye a que vayamos detrás de las ovejas perdidas. Y nos dice, si gustan, sino que nos da las instrucciones. Y cada uno de ustedes tiene el privilegio y la oportunidad de compartir el evangelio en cualquier lugar donde se paren. En la universidad, en los trabajos, en la gasolinera, en el parque. Hay personas que desean conocer algo diferente y hay personas que quieren escuchar de unas buenas nuevas. Pero ¿cómo van a escuchar si nosotros nos da pena, si nosotros nos cuesta dar ese paso y decir, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Tú tienes las cosas que se le fueron otorgadas a los discípulos, tú también tienes esas mismas cosas ahora. No te enfoques de que es que en la congregación somos tan diferentes. De alguna manera el Señor Jesús lo hizo funcionar con los 12 discípulos. No te enfoques que digas, Marvin, yo no tengo la capacidad, a vos se te hace fácil porque vos sabes hablar en público. Al que el Señor llama, el Señor prepara. Y el Señor no te está llamando que vayas a Israel o que vayas a Centroamérica o Europa. El Señor te está llamando que des los primeros pasos en el 2023
y empieces a ver alrededor de tu casa. Y si tú crees en el Mesías, si tú crees de que pronto llegará la segunda venida, tendrás el sentido de urgencia de compartir lo que tú aprendes en la iglesia.